alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor, llegó la hora, bendito sea Dios, donde nos vamos a gozar delante de la presencia de Dios y después escucharemos su palabra en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Sean más que bienvenidos a cada uno, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Aún los que no han llegado, gloria al Señor, se van incorporando en esta mañana juntamente con nosotros. Gloria al Señor. Dios bendiga a jóvenes, jovencitos y niños. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Donde venimos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia. Gloria al Señor. En Hebreos 12. Gloria al Señor. Vamos a ver un capítulo de la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Hebreos 12, 2. Gloria al Señor. Alabado sea Dios de la gloria. Si lo tienen, pueden decir amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y adoramos Cristo de la gloria. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Aleluya. Ya lo tienen, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Hebreos 12, 2. Dice la palabra del Señor siempre en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado y el oprobio, y se sentó a la diestra del Dios, trono de Dios. Alabado sea Dios de la gloria. Solamente gloria al Señor, alabado sea Dios. Puesto los ojos en Jesús, gloria al Señor, el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor, alabado sea Dios. No hay otro en quien, gloria al Señor, solamente en Él. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Presentemos nuestro servicio delante la presencia de Dios. Aleluya, gloria al Rey, gloria a Dios. Aleluya, Padre que estás en gloria, Señor Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor de la gloria, aquí estamos reunidos, Padre amado. Hemos llegado, Señor, a tu casa de oración, Dios. Misericordia, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Dios. Te pedimos, Señor, poderoso Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Rey de la gloria, poderoso Dios. Gracias, Señor. Espíritu de gloria. Gracias, Rey de la gloria, Señor. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Cuántos los santos marchen ya hacia la patria. Vamos a cantar estos coros, gloria al Señor, y únanse conmigo. Alabado sea Dios de la gloria. Hemos venido a alabar y bendecir el nombre de Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya
poder cantar para Él. Gloria al Señor. Gracias a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Así vamos a dejar ya el tiempo con nuestro hermano César. Gloria al Señor. Gloria a Dios, amén. Hermano, que Dios lo bendiga en esta mañana. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos, las hermanas que están aquí y también a los hermanos que están en sus hogares. Dios los bendiga. Amén, que la paz del Señor esté en sus corazones y en sus hogares y también en este santo lugar. Amén. Así en esta mañana damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Amén, que nos da la oportunidad de poder estar una vez más ante su presencia. Amén. Así entonces los voy a invitar a que se pongan de pie. Abra su Biblia. Vamos a ir una vez más, amén, en el libro de Ezequiel, en su capítulo 28. Vamos a estar en el versículo 11, amén. Ezequiel 28, 11, amén. Hasta el 16 vamos a estar leyendo, amén. Gloria a Dios. Vamos a estudiar, amén, la palabra del Señor en esta mañana con su ayuda, ya que lo necesitamos, amén, cada día en nuestra vida, en nuestra alma, amén, necesitamos el consejo de Dios, amén, y en esta mañana lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 16. ¿Lo tienen? Vamos a dar lectura entonces, lo hacemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Amén. Vamos a estudiar esto en esta mañana, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude para poder entender su palabra. Gloria a Dios. Puede sentarse. Aleluya. En esta mañana vamos a seguir viendo, amén, un poco más lo que vimos la semana pasada, pero lo vamos a ver, amén, ya en el ambiente espiritual, ya en el ambiente como iglesia, ya en el ambiente como cristianos, amén. Porque estuvimos hablando, amén, del orgullo, amén, la semana pasada, amén. El orgullo es sinónimo de soberbio, amén, o sea, un grado más. Estuvimos hablando de que todos, amén, en algún momento, amén, o en nuestra vida, en nuestro cuerpo, amén, en nuestra mente, amén, llevamos, amén, siempre, amén, el orgullo. Pero estuvimos viendo de que el orgullo, amén, tiene una línea que divide, amén, a lo que es pecado y lo que no es pecado. Y en esta mañana vamos a pasar ya, amén, a otro tema. Vamos a hablar de esto, amén, cómo es guardarse, amén, del orgullo espiritual. Cuando hablamos de espiritual nos referimos en el ambiente ahora que somos cristianos, que somos, amén, hijos de Dios, ya fuimos lavados por la sangre de Cristo, pero que alguna u otra forma, amén, el orgullo puede, amén, o es la batalla que tenemos que tener, hermanos, amén, ya como hijos de Dios, porque es una guerra, una batalla constante, amén, que vamos a tener mientras que estemos
viviendo en este mundo o mientras que estemos en esta carne. Porque de alguna u otra manera va a llegar a nuestras vidas, que es una batalla que vamos a tener constantemente. Va a llegar, claro que va a llegar, porque estuvimos hablando de que esto, hermanos, amén, lo que es la tentación o el pecado siempre va a llegar, amén, porque somos hijos de Dios. Satanás sabe muy bien de que como hijos de Dios nosotros no estamos supuestos a hacerlo, amén, y esa es la razón por la que Él llega y nos ofrece, amén, y de una u otra forma nos induce, nos seduce, amén, nos convence, amén, a pecar. Y uno de ellos es el orgullo, que de alguna u otra manera va a aparecer en nuestra vida, y es una batalla que tenemos que tener en mente, amén, de que cuando llegue, amén, tengamos las fuerzas para poder reprender y para echarlo afuera. Porque si no tenemos fuerzas, amén, eso puede apoderarse de nosotros y nuestras actitudes y nuestras acciones van a cambiar a como estábamos antes o como estábamos viviendo antes. Amén. Bueno, guardarse el orgullo entonces, amén. El orgullo, amén, investigando un poco más a fondo, amén, podemos verlo como un veneno. Recuerda que el orgullo no se puede ver, pero es como un veneno que entra, amén, en la mente y en el corazón de la persona, amén, y no lo podemos ver. ¿Por qué es un veneno? Porque mata a la persona, amén, poco a poco si no se cuida de ella. Por eso es que es una guerra que tenemos que tener constante en contra de ella. ¿Por qué es un veneno? Porque si miramos, amén, regrese conmigo a la Biblia y vayamos al capítulo 11, amén, dice aquí Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Mire cómo empieza. Tú eras, dice, el sello de la perfección. En tiempo pasado, eras. ¿Qué fue lo que entró en el corazón entonces de este personaje que estamos viendo? El orgullo. Y es un veneno que penetró en el corazón de él, porque en principio podemos ver, dice que él, amén, utiliza la palabra pasado, eras. Tú eras, dice, el sello de la perfección. ¿Cómo era entonces? Perfecto. ¿Quién está hablando aquí? Dios, a través del profeta. Tú eras, dice, el sello de la perfección. Si buscamos, amén, la palabra perfecto es que no fallaba, no cometía pecado, no pensaba en pecado. Un dato interesante de ello es que los ángeles, amén, ellos no pecan. Los ángeles no pasan en sus mentes lo que nos pasa a nosotros en nuestra mente. Porque ellos fueron creados específicamente, hermano, amén, en servir al Señor ante su presencia. Por lo tanto, amén, aquí cuando habla de perfección, en otras palabras, amén, que este personaje, amén, era perfecto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué fue lo que pasó acá? Aquí nos explica, amén, gloria a Dios, y podemos verlo, amén, hasta que entró, dice, el orgullo, amén, que fue el veneno que entró en el corazón. A partir de ese momento cambió su forma, su visión, cambió la forma de ver las cosas, cambió su forma, amén, de mirar a Dios, cambió su forma, amén, de poder expresarse a Dios. Cambió todo a partir de ese momento cuando entró el orgullo en el corazón. Entonces podemos ver que es un veneno mortal, amén, que penetró, amén, porque al momento, amén, que él era perfecto, ahora se transforma en algo orgulloso. Porque ya se empieza a ver en sí quién es él. Antes no se miraba, pero ahora empieza a mirarse él y decir: yo fui hecho diferente que los demás. Pero si lo podemos ver, él era un ángel más, amén, ante la presencia de Dios, porque ante la presencia de Dios hay millones y millones de ángeles, y él era uno más en medio de ellos.
La diferencia es que Él fue creado, escúcheme bien, especialmente para alabanza. Porque podemos verlo, amén, para entender un poco más esto podemos verlo, amén, gloria a Dios. Mire cómo dice, amén, en el 13, brincando al 13, vayamos a verlo, dice, gloria a Dios, en Edén, dice, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, paremos. Cuando Él entró en su corazón o dejó que entrara el orgullo en el corazón, se empieza a ver, a mí me hicieron diferente que los demás. Mi vestidura, para empezar, Dios lo hizo diferente. Porque como dice el 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Qué es lo que, hablemos rápidamente en el mundo actual, qué es lo que más vale para la gente, amén, que quiere vestirse bien? No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la gente de la moda, amén. ¿Qué es lo que vale más para ellos? Número uno, los colores, amén, pero no colores sencillamente colores, sino que ellos se refieren como oro, diamantes. El diamante es una piedra muy carísima que se mide por el quilate que tiene, o el brillo que tiene. Oro, estamos hablando de bronce, estaríamos hablando de mucho, pero aquí menciona algunos, amén, que para nosotros es desconocido, amén, pero ya vamos a interpretarlo como es en nuestra vida. Mire cómo dice en Edén, el huerto de toda piedra preciosa era tu vestidura. Empieza, amén, a mencionar de qué estaba vestido: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Se imaginan la forma de él? ¿Cómo estaba vestido? Tan precioso, tan hermoso. Pero el problema es, a través de ello, es que entra el orgullo y se empieza a envenenar. Ahora el envenenamiento no es solamente para él, amén, sino que ahora eso se va a regar, amén, en todo el ambiente de los ángeles allá arriba, porque si vamos a entrar en contexto, él empieza también con ese mismo engaño a engañar a los demás ángeles. O sea que cuando podríamos decir, esta enfermedad, cuando entra en el corazón, no solamente es la persona, sino que muchas veces, amén, se transmite a otras personas, y como le dije la semana pasada, lo podemos transmitir hacia nuestros hijos también. Es que nosotros somos diferentes. O sea, la palabra que se usa muchas veces es que nosotros tenemos economía, o en otra palabra, tenemos dinero y no somos igual como los demás, y esto penetra en la mente de los niños, amén, a temprana edad, y se llegan a creer que no son igual como los demás. Ese es un problema, porque si estamos envenenados, podemos envenenar a nuestra familia con esta forma de mirar las cosas. Gloria al nombre del Señor. Y empecemos entonces a ver cómo dice, amén, ¿por qué le digo que Él fue creado con podríamos decir, con un trabajo? Y esto es lo que vamos a entrar a ver. El trabajo de Él ahí arriba especialmente era la música, porque termina diciendo esto, estamos en el 13 todavía y sigamos viendo. Mire cómo dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué había en ese momento? Instrumentos de música. Por eso otro día vamos a traer un tema específicamente acerca de la música. ¿Por qué es que la música se ha corrompido en estos últimos tiempos? ¿Por qué? Vamos a analizarlo, amén. Pero lo que quiero centrarme ahora es de que Él fue preparado especialmente para alabanza, para adorar, para exaltar a Dios, para cantarle día y noche ante su presencia. Eso es su trabajo, eso es para lo cual fue creado, con tambores, con todos los instrumentos. Ahí menciona, no vamos a entrar en detalle porque no es el tema, pero el punto es de que estaban todos los instrumentos musicales para el día de su creación. ¿Por qué? Porque eso era su trabajo, específicamente alabar, adorar, exaltar al Dios Todopoderoso, juntamente con los millones y millones de ángeles ahí.
Pero el problema cuando penetra el orgullo en el corazón es cuando él se envenena totalmente, y ahí es donde él empieza a engañar a los demás ángeles, y ahí donde es arrojado, porque de ahí más adelante vamos a ver, yo te arrojé. Pero todo empieza con esto, el orgullo. Entonces un veneno, amén. Escúcheme bien esto, que hoy día esto es lo que él utiliza para con los santos. Cuando digo santos me refiero a la iglesia. Cuando digo la iglesia me refiero a cada uno de nosotros. Satanás sabe muy bien, amén, de que muchas de las veces, amén, no puede llegar con un pecado porque el hombre está preparado y sabe que es pecado y lo rechaza, lo echa afuera, lo reprende, pero algo va a hacer. Pero él sabe que si llega con una pizca de orgullo, el orgullo, amén, no llega de un solo. El orgullo empieza con poquito, empieza despacio, pero llega un punto en donde el hombre, amén, ya se va a ver, amén, lo que un día no era, ahora va a cambiar. Y esto es lo que pasa, amén. Atacar a los santos, amén, con esto, o la iglesia es, amén, pensar que no es pecado, pensar que no es malo, pero que a la larga nos lleva, amén, a pecar y estar fuera de la presencia de Dios. Porque todo pecado no empieza de un solo, no empieza a golpe, amén, sino que es poquito. Y por eso es tan importante la palabra, amén, más adelante vamos a ver, de limpiar y limpiar cada día. Por eso la iglesia de Dios, el pastor, los predicadores, amén, nunca van a dejar de hablar de santidad, de poder limpiar nuestras vidas, amén, porque cada día hay que arrancar eso, hay que pasar otra vez la espada, cada día que hay oportunidad hay que pasar otra vez con la palabra. ¿Por qué? Porque constantemente es una batalla que hay, amén. Por eso es que cuando llega la palabra, amén, puede que muchas veces no nos vaya a gustar, pero no se trata que no nos guste, se trata de que obedezcamos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vayamos entonces rápido, amén. ¿Cómo es que ataca a los santos? O sea, a la iglesia. Fíjese que muchas de las veces, amén, entra silenciosamente en nuestra vida sin nosotros darnos de cuenta. Recuerde que esto es, amén, lo que le dije, es como una plaga que entra y empieza a envenenar. Por ejemplo, muchas de las veces, amén, vamos a hablar de esto, vamos a centrarnos, por ejemplo, los dones espirituales, porque recuerde que Satanás, o Lucifer, su trabajo era adorar. Eso era una habilidad, eso era un don que Dios le otorgó y le dio, pero eso lo llevó a pecar. Ahora, traslademos para nuestro entorno, hermanos. ¿Qué es lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos que nosotros hagamos? ¿Cuál es nuestro trabajo dentro de la obra del Señor? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para la obra de Dios? Ahora, de eso tenemos que, por eso el tema es cuidarse o guardarse del orgullo espiritual. ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Con qué propósito lo estamos haciendo? ¿Cuál es el deseo de hacerlo? ¿O por qué lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo por hacerlo nada más? ¿Lo estamos haciendo porque Dios lo ha entregado en nuestras manos y sentimos ese compromiso con Dios primero y después con su iglesia? ¿O lo hacemos para que tengamos un renombre? ¿Lo hacemos para que nos vean? ¿Lo hacemos para que nos digan, usted puede, no hay otro como usted? ¿Cuál es el propósito? Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Por ejemplo, cuando hablamos de los dones, amén, recuerde, amén, que los dones, ¿quién los da, hermanos? ¿Quién da los dones? ¿Ninguno sabe, hermano? Ya está seria la cosa. Alguien dirá, ¿qué son dones, hermano? Bueno, las habilidades que Dios le da a usted para hacer algo en su obra. Porque recuerde que antes de llegar a Dios no podíamos hacer nada. Pero ahora que estamos en Cristo podemos hacer muchas cosas, pero es gracias a Él. No es por nuestra propia cuenta, por nuestras habilidades.
habilidades personales. No, eso nada que ver, eso tiene que ver con Dios. Ahora, entonces, cuando Dios nos rescata, nos saca y nos trae, amén, Dios nos entrega dones. Esto lo habla Jesús acerca de los talentos. Él nos da algo, hermanos, amén, en nuestras manos, amén, y empezar a trabajar. Pero a través de eso también hay que tener cuidado, hermano, y cuidarnos, amén, que Satanás no llegue, hermanos, amén, y nos envenene con el orgullo también. Y esto es lo que vamos a hablar en esta mañana. Para hablar de lo que son los dones, vayamos a 1 Corintios 12 para entender un poco más cómo funciona esto y cómo trabaja pues Dios, amén, a través de su Espíritu Santo hacia nuestras vidas. 1 Corintios 12. Alabanzas a Dios. 1 Corintios 12. ¿Lo tienen? Del 4 al 11. Miremos. Dice, aquí el apóstol Pablo escribiendo la carta a los Corintios, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Paremos un poquito. Diversidad. ¿Qué es diversidad para usted? Aclarémoslo rápido. Por ejemplo, cuando usted ve un jardín bien hermoso, no solamente hay un color, hay muchos colores, muchas clases de flores, diferentes formas, amén, pero todo ello, amén, forma, amén, y hace algo hermoso. Ahora bien, la iglesia del Señor, hermano, está conformado, amén, por dones, pero hay una diversidad de dones, o sea, hay muchos. Por ejemplo, la iglesia del Señor, cada uno Dios le ha dado algo. Y ese algo es para trabajarlo en la obra del Señor. No es para beneficio mío, no es para el beneficio de nadie, sino que es para el beneficio de lo que es el cuerpo de Cristo. Ya lo vamos a ver, amén. Porque es para Dios y es de Dios. Sigámoslo viendo, nos quedamos en el 4. Pasemos al 5. Y hay diversidad de ministerios, dice, pero el Señor es el mismo, o sea, es uno solo. Hay diversidad de dones, dice, amén, pero Dios es el mismo. Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es que hace todas las cosas, es el mismo. O sea, podemos hacer de todo dentro de la iglesia y cada uno tiene diferentes habilidades, dones, ministerios, pero al fin o al final es Dios mismo y trabajamos, amén, y hacemos todo eso para un solo Dios, para el beneficio de su obra aquí en la tierra. Pero ¿por qué hablamos de esto? Alguien dirá, hermano, ¿pero qué tiene que ver entonces con lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que todo eso Dios la da para el beneficio de su iglesia en totalidad. No es el beneficio para una persona. Por ejemplo, si yo tengo, amén, el don de sanidad, un ejemplo nada más, amén, ese es para el beneficio de toda la iglesia. No es para yo autoexaltarme. Este es el cuidado que hay que tener. Porque muchas veces Dios hace un milagro, amén, y muchas veces la persona se siente como que si Él hubiera hecho el milagro. Pero muchas veces no es tanto la persona, sino que hay un problema en nosotros los seres humanos. Venimos a adorar a esa persona. Ya no decimos Dios lo hizo, sino que ya decimos el hermano lo hizo. Pero ¿qué dice aquí? Esto es muy importante, hermanos, entender. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu, que aquí está con E mayúscula, Espíritu Santo. No me puedo dar yo la gloria y decir, es que yo ayuno mucho. Eso no tiene que ver. No es que yo oro mucho, tampoco. Otro problema, lo que le dije, tengamos cuidado de darle la gloria al hombre cuando sucede algo. Este es un problema que tenemos hoy día. Que cuando pasa eso, hermanos, ya miramos a la persona de diferente.
una forma diferente ya. Como que lo empezamos ya como a exaltarlo, como a mirarlo que es mejor que los demás, que no hay otro como él. ¿Se ha dado cuenta cuando viene un predicador de otro estado? Si se manda a traer otro predicador de otro estado, amén, el que nunca pasaba la oración, esa noche va a pasar a la oración. Está bien si es visita porque no conoce, pero si es un miembro dentro de la iglesia, ¿y por qué no pasaba la oración cuando el pastor oraba? ¿O por qué no pasaba cuando el hermano que no sabe ni leer tal vez, amén? ¿Por qué no pasaba esa ocasión? Amén. Analicemos en esta mañana nuestra vida. ¿Cómo miramos a los demás? Porque, mire, yo le voy a decir algo. Yo tenía un problema con esto. Y gracias a Dios que Dios me fue trabajando, amén, aunque costó. Porque muchas las veces te enfocas en una persona y lo miras como que fuera algo diferente o como que es más espiritual que los demás. Pero cuando esta persona falla y cae de la gracia de Dios, ¿qué pasa contigo? Hasta ahí llegas también. Amén. Por eso es muy importante. Dios hace milagros, gloria a Dios por ello. Pero tenemos que entender para quién vamos a dar la honra y la gloria en ese momento. No a la persona. Déselo a Dios todo el tiempo, hermano. Por eso ofrenda de palmas a Dios. Amén. Sigamos en Corintios, ya leímos el 6, ahora vayamos al 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? De la iglesia del Señor, o sea, para el cuerpo de Cristo. Si Dios me va a dar algo a mí, no es para yo atesorarlo y saber que es para mí, no, es para el beneficio de la obra del Señor. Imagínense, ya le dije un ejemplo, que Dios me haya dado el don de sanidad, amén, y yo sé que hay alguien que está enfermo. Y es que ha hablado mal de mí y por lo tanto yo no voy. No es que no nos llevamos bien. Y alguien se preguntará, pero hermano, eso lo hubiera hecho usted. Y era levantar la mano y decir, hermano, ¿y cómo es que Dios puede sanar a través de usted si usted no se lleva bien con alguien? Es que Dios va a hacer conforme a su voluntad. ¿Sabe una cosa? Que hay veces hay personas que están en pecado y oran por alguien y esa persona es sanada. No por el que está en pecado, sino es la fe del que se va a orar por él. Amén. Dios es un misterio, hermano. Amén. Hace cosas que muchas veces no vamos a entender. Pero a lo que voy otra vez es, si Dios me ha dado a mí un don, es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Para todos. Incluso para el que no conoce de Dios. Imagínense, la familia está enferma, hermano, y yo sé que a través de esa oración y Dios me ha dado ese privilegio de orar y va a ser sanado, pero como es la familia que no nos llevamos y que yo no voy, estoy hablando del orgullo. Pero usted dirá, hermano, pero ¿puede Dios utilizar a alguien que está lleno de orgullo? Ya le dije, es que Dios es un Dios de misterios que no vamos a entender. Él va a hacer cosas, amén, que muchas veces no vamos a entender. Por ejemplo, si hablamos del amor, ¿qué dice el apóstol, amén, a los corintios también? Si yo trasladase los montes, dice. Aquí está hablando de una fe, mire, tan terrible. Porque eso tiene que ver con la fe. El que cree todo es posible, dice, ¿verdad? Amén. Por lo tanto, Dios puede hacer cosas grandes, amén, aunque mi vida no esté bien, amén. Porque al final, por eso es muy importante entender que Él es el que hace, no la persona. Él es. Porque a mí me hicieron una pregunta, a ver, explíqueme algo. Me dijeron, ¿por qué es que Dios hace cosas grandes si alguien está en pecado, está predicando y las almas se salvan? Espere, amén, que no es la persona, amén. La persona nada más es un puente.
Siempre se ha dicho, el privilegio no me va a salvar a mí, el privilegio no va a salvar al predicador, amén. Eso nada que ver. El predicador puede estar en pecado y cuando predique van a venir las almas. Alguien va a decir, pero ese hombre va a ir al cielo. No necesariamente. Es un puente. ¿Qué es un puente, hermano? Usted lo utiliza para pasar a otro lado. El puente se queda, usted pasó. El puente no va a ir con usted, ¿verdad que no? ¿Me está entendiendo, hermano? Un puente es nada más para cruzar, amén, un río o algo, un barranco de un lado a otro. Pero el puente no se va a ir con usted. Usted usó el puente, pasó al otro lado, se fue, pasó. Nunca más lo volvió a ver tal vez, amén. El puente se quedó ahí. Entonces muchos predicadores, muchos líderes, muchos pastores van a hacer puentes nada más de cruzar a la gente al otro lado, de cruzar a la gente, amén, del infierno al cielo. Pero ellos pueden quedarse. No entienda usted de esta manera, es que yo no tengo privilegio, no me voy a salvar. Eso no tiene que ver nada. En absoluto, nada. Eso pues se llama privilegio, es un privilegio cantar, predicar, enseñar. Ese es un privilegio y gloria a Dios por ello. Pero eso no te garantiza, amén, la salvación. Porque muchas veces se ve eso, amén, y nos preguntamos, ¿y cómo es que se mueve el Espíritu Santo? ¿Es una iglesia liberal? Sí, hay 2 o 3 allá adentro que creen en Dios y viven la santidad. Y no necesariamente se van a ir todos, no, la Biblia nos da, amén, una luz nada más ahí, que la mitad, amén, según podemos verlo, ¿verdad? De 2, 1 se va a ir. El problema de nosotros nos enfocamos, amén, lo que hace el hombre. No nos enfoquemos en lo que hace el hombre, enfoquémonos en lo que hace Dios. El hombre puede ser elocuente, el hombre puede ser un gran hombre de forma de hablar, de expresar, y que usted se quede con la boca abierta, amén, pero mejor concéntrese en lo que Dios hace. O quién es el que le ha dado ese don, hermano. Gloria a Dios, por ello me alegro cuando Dios utiliza a alguien de una forma extraordinaria, gloria a Dios, pero tengo que entender que es de Dios. Es de Dios y de nadie más. Rápidamente, amén, no va a dar tiempo, amén. Gloria a Dios. Diversidad de dones, y hablamos, hay muchas formas, pero el punto es para la honra y la gloria de Dios. Rápidamente, amén, nos quedamos en el 8, perdón. Porque a este es dado espíritu de palabra de sabiduría. Hay hombres también que tienen este don, sabiduría. ¿Qué es eso? Esto es muy importante, hermanos, amén. Porque este es un regalo de Dios, palabra de sabiduría. La sabiduría, hermanos, amén, no consiste, amén, en hablar mucho, en expresar mucho, no. La sabiduría es qué hacer en un momento tan delicado y qué decisiones que tomar. Usted puede ver personas que toman una decisión correcta y muchas veces nos admiramos. ¡Wow! Pero qué hombre, ¿cómo tomó esa decisión? Tenemos que entender que no es él. La sabiduría proviene de Dios. La sabiduría que hay aquí proviene de Dios. Porque no está hablando de inteligencia. Hay una inteligencia humana, pero está la inteligencia de Dios y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es cuando te enfrentes a una situación y le preguntas a Dios, Dios, dirígeme, ¿qué puedo hacer hoy? Eso es el hombre, amén, que tiene sabiduría, porque primeramente el principio de la sabiduría dice que es el temor a Dios. Cuando alguien tiene temor de Dios, antes de tomar una decisión se para y dice, Señor, dirígeme, aquí. Y viene el Espíritu Santo, le da la dirección, toma esta dirección, ok, aquí voy entonces. Porque el que no es sabio se mete en situaciones y por último no sabe cómo salir. Y eso nos pasa muchas veces, amén. Tomamos decisiones a la ligera, que ya cuando estamos adentro es cuando preguntamos. No, primero, antes de entrar, Señor, dirígeme. ¿Qué voy a hacer en esto? ¿Por qué lo hace? Porque tiene temor de Dios. Quiere que Dios vaya con él. No quiere que camine él solo, sino que antes de tomar la decisión, Señor, dirígeme. Viene el Espíritu Santo, lo dirige. Amén. Esa es una forma, amén. Pero hay otra, amén. Hay mucho que hablar aquí, porque está, amén, lo que dice el apóstol aquí, amén. También la palabra de ciencia, a otro de ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es aquello, hermanos, que usted agarra un versículo y se profundiza. Solo un verso puede sacar a 5 o 6 predicaciones en un solo versículo.
Y uno dice, pero ¿cómo lo hace? Ese es el don de ciencia. Es igual lo que Dios hace con muchos jóvenes, amén, que son tan inteligentes. Daniel profetizó esto, que la ciencia aumentaría, y lo estamos viendo con nuestros jóvenes. Alguien dirá, pero ¿por qué no se me ocurrió esa idea a mí antes? Esa es profecía, hermano, amén. Pero está de ciencia, lo que le estoy hablando es de la palabra. Pero para que usted me entienda más rápido, por ejemplo, todas las aplicaciones que hoy día traen los celulares, ¿quién cree que los inventó? Mentes brillantes. Uno de ellos, un guatemalteco, que casi nadie lo sabe. ¿Ha visto la aplicación Duolingo? Algunos lo usan porque es como traducir, amén. Esto lo inventó un guatemalteco. Cuando Google descubre que esta aplicación es bien eficaz, se lo compra a él por una cifra que no se dice. Solamente una entrevista le hicieron en CNN. A ver, le dijeron, ¿cuánto te pagó Google por esta aplicación? No les puedo decir. Para empezar, Guatemala es muy peligroso, si yo digo. Segundo, tengo para vivir el resto de mis días tranquilo. Pero ahora surge la pregunta, ¿y de dónde se le surgió una idea? A esto la ciencia le llama mentes brillantes, que son mentes tan inteligentes. Muchos reconocen que Dios se los ha dado, muchos no, pero eso nada que ver. Amén. Lo importante es que Dios, amén, y les da, amén, a ciertas personas. Por ejemplo, amén, en nuestros hijos, amén, tienen mentes brillantes, cada uno tiene algo diferente. De alguna u otra forma lo tienen. Nosotros a través de la palabra, por ejemplo, hablemos rápidamente de nosotros. ¿Qué entendíamos nosotros de la palabra? Para empezar conmigo, ¿qué entendía yo de la palabra? Nada, lo abría, lo leía y quedaba lo mismo. Pero sabe de que Dios nos da sabiduría también y entendimiento. Y si le buscáramos más todavía, si nos profundizáramos más todavía, seríamos, hermanos, unos mentes brillantes también, pero de la Biblia. El problema es que no damos enfoque. Si yo le pregunto qué es lo que más usted mira en su casa, amén, de eso usted está lleno, pero no necesariamente la palabra. Por ejemplo, de lo que nos gusta, amén, de eso sabemos mucho. Por ejemplo, el que le gusta carros, amén, pregúntele de carros. ¿Quién inventó Ford? Oh, fue el señor Ford que puso su primera compañía y bla, bla, bla. Y aquí en el 1900 y algo, y hasta aquí ha fabricado estos modelos. Y todo lo que está sacando son los modelos que hicieron en un principio. ¿Y cómo sabe usted? Porque en eso está enfocado. ¿Me está entendiendo? Si nos enfocamos en la palabra, hermano, ¿qué pasó en el Génesis? Oh, hermano, es la creación, el primer día Dios empezó a crear los cielos y la tierra y viene desde abajo. Tiene un conocimiento. Pero ¿por qué no tenemos conocimiento? No porque Dios no nos dé el conocimiento, los dones, Él está dispuesto de dar. El problema es la búsqueda. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando dice el pastor, lean la Biblia? Es lo que menos hacemos. Quizás si nos va a decir, no lean la Biblia, tal vez lo vamos a ir a traer, hermano, y lo leemos. Pero cuando dice, hermanos, lean la Biblia. Mire, hasta los niños se asustan cuando ven al papá leyendo la Biblia. Hasta lo van a tocar, no tiene fiebre. ¿Y por qué? Está leyendo la Biblia, nunca lo toca. Muchos ya se pusieron que pensar. Sigamos acá mejor, hermano, gloria a Dios. Dice, a otro fe por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidades, vamos rápido, el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas y de otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Amén. Sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, todos nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Haremos. Pero ¿por qué estuvimos hablando de ello? Estuvimos hablando de los dones, amén, que Dios ha dado a cada uno. Cada uno, escúcheme bien esto, quiero que me entienda esto. Cada uno tiene habilidades. Otro dato, cada uno es importante para Dios. Cada uno de ustedes es importante para Dios. Cada uno de ustedes les dio un don, amén, o algo. Porque a mí me sorprende muchas veces la gente dice, hermano, es que yo no sé nada de saber para qué estoy en la iglesia. No. Usted tiene algo que hacer. Algo. Usted no es una casualidad. Usted fue criado con un propósito de Dios. Un niño, escúcheme bien, no nace por casualidad. Nace por un propósito. A alguien le preguntaron, usted dice que un niño nace con un propósito. Escúcheme, una mujer fue violada, concibió, dio a luz una violación. Ese es un dolor para ella, esa es una amargura para ella. ¿Cómo usted dice que es algo, una bendición, es un propósito? Porque fue el propósito de Dios que fuera engendrado y Dios lo trajo para algo en este mundo. Usted no vino a este mundo nada más por vivir, a ver qué pasa. No, usted fue criado con un propósito de Dios. Número uno, si no hace nada aquí en la iglesia, en la tierra, número uno, usted fue criado para alabanza y para gloria de su nombre, dice el Salmo, ¿verdad? No hace nada, entonces venga a la casa de Dios y dele todos los aplausos, la alabanza y la adoración a Él, que es el algo. ¿Se imagina cómo es Dios de la diversidad? Nos crió con un ADN, cada uno diferente. Por eso cuando alguien comete un crimen, ¿cómo lo buscan? A través del ADN. Porque no puede decir que no fue él, porque no hay otro. Por ejemplo, si yo dejo mi huella aquí y pasa algo, vienen, amén, llevan el ADN, amén, o las huellas. Escúchame, otro es las huellas, amén. No hay otro que los tenga. ¿Por qué cree que el gobierno de Estados Unidos lo que usa es el ADN, amén, las huellas? Porque no hay otro como usted, porque no lo hay. Usted fue criado único, usted es importante para Dios, amén. Aunque para el mundo usted no sea importante, para Dios es importante. Lo mismo cuando pasa con una mamá. Meten al hijo en la cárcel, amén. Él dice, es mi hijo y sigue siendo mi hijo. Ha matado a 10, no importa, es mi hijo. El papá puede negarlo, ese no es mi hijo, yo no lo quería decir, pero la mamá nunca lo va a negar, menos Dios. Aunque tu madre y tu padre lo olvidaran, dice, yo Jehová no me olvido de ti. Aleluya. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Amén, amén. Por eso cuando usted está en la casa de Dios y hace algo, siéntese alegre y gozoso, amén, de hacerlo para Dios. Muchas veces quizás no lo van a apreciar, no está bien, amén, porque usted lo está haciendo para Dios. Usted no tiene que fijarse en quién le gusta y quién no le gusta. Si buscamos gustos, mire, lo que yo hago, más de algo no le gusta. Y lo que usted hace, más de algo, a mí no me gusta. Pero usted hágalo para Dios, porque usted está agradecido con Dios y eso es para Dios. Hay muchas veces, hay personas que dicen, no, dice, si viene, y si no hay problema. No, en el corazón de Dios, hermanos, cada uno de nosotros somos importantes.
llegamos a la casa del Señor y que nos reunamos para alabar el nombre. Porque cuando ya nos sentimos, amén, que los demás sean importantes aquí en la casa del Señor, puede que en nuestro corazón nosotros seamos el centro de atención. Si yo estoy, dice todo va a estar bien. Si yo no estoy, no va a estar bien. No, todos somos importantes. Todos. Amén. Desde el más pequeño hasta el más grande. Mire, si para la nación contamos, mire, ya mandaron a hacer el censo. ¿Y para qué hacen el censo? Bueno, para saber cuánta gente hay. Entonces cada ciudadano cuenta, sí, cada ciudadano cuenta, porque a través de ello el gobierno, amén, se llega a darle cuenta qué necesidades hay, dónde hay que mandar más fondos para hacer escuelas, para hacer hospitales, para dar más fondos, amén, para comprar más cosas, amén, para el beneficio de la ciudadanía. Si contamos en lo que es en la tierra, ¿cómo vamos a contar para con Dios entonces? Amén, gloria a Dios. Ahora entré un poquito más. Ya vimos entonces los dones que Dios da, tengamos mucho cuidado con ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aleluya. Hagámoslo para Dios, para Él, para la honra y para la gloria de su nombre. Rápidamente. Ahora, todo está bien, pero cuando se mete el orgullo dentro, amén, de esto, lo que estamos hablando, imagínense que hayan alguien con don de ciencia, ya vimos, amén, si miramos los ministerios, pastores, maestros, ¿qué más? Profetas, evangelistas. Todos ellos entran ahí, está bien, ahora bien, pero ¿qué pasa cuando entra, amén, un poquito de orgullo en todo esto, lo que estamos hablando, ministerios, dones y todo eso? Surge un problema. Aquí es donde se van a crear jerarquías dentro de la iglesia. Que muchas veces hay personas que no se pueden tocar dentro de la iglesia y no se les puede decir nada. Imagínense que tengamos un evangelista aquí, hermanos, de fama internacional, un ejemplo nada más. Que viaje para Guatemala, para Centroamérica, para Sudamérica y hasta en Europa. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cuál es nuestra perspectiva ahora de verlo a él? Ha viajado por diferentes y nos trae los informes. Imagínense, presenta el pastor, miren, una iglesia establecida en tal lugar, tantas almas aceptaron, sanidades, milagros, aquí está el informe. ¿Cómo lo vamos a ver ahora? Ahí está. Que muchas veces ya hasta reverencia le hacemos. Y viene el evangelista. Hermana, muévese de ahí porque se va a sentar el evangelista. Hay iglesias que lo hacen. Usted está sentado. A ver, hermano, no muevas para allá atrás, por favor, porque ahorita viene el evangelista y se va a sentar. Se crean jerarquías. Y lo peor de todo, está bien que la iglesia o alguien lo haga, pero la persona, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Tomarlo o no tomarlo? Hay hombres que son humildes y dicen, no hermano, déjeme aquí, hay un lugar aquí atrás, me quedo aquí atrás. No muevan a nadie allá, déjenme aquí. No me gusta eso, déjenme donde estoy y ya. Y que yo no soy importante. Del que voy a hablar sí es importante, pero yo no soy importante. Pero el problema es que la misma iglesia crea jerarquías dentro de ella. Hay algo que a mí nunca me ha gustado siempre, amén, y no sé si está bien o mal, pero se lo voy a decir. Por ejemplo, en las iglesias, amén, la iglesia donde yo vengo, hermanos, muchas de las veces esto ha sido una controversia con muchos hermanos también, por la actitud que se toma. Uno de ellos es, por ejemplo, el evangelista que va a llegar, se hace una directiva específicamente que le va a preparar la comida específicamente a él. Los músicos, hay una directiva específicamente que va a preparar la comida para los músicos. Y todos los demás que van a llegar, amén, van a tener a alguien quien les cocine, amén, porque ellos no van a comer lo que los miembros van a comer. ¿De dónde surgió esto? Para mí, si se les va a dar un recado a todos, ¡vamos! ¿Cuál es la diferencia? Para Dios no hay jerarquías. Como le digo, está bien si es la iglesia que lo hace, no está bien, ¿verdad? Porque no está bien. Pero si es el problema más grande es cuando la persona lo pide ya.
que hay exigencias. Amén. Muchas de las veces, amén, yo entiendo eso también del otro lado si alguien está enfermo. Yo he pasado por eso. Si alguien está enfermo que no puede comer o beber o tomar, pues en ese momento Dios va a hacer un milagro, pero muchas veces se lleva al extremo. Es que yo no puedo comer, un ejemplo, comida con grasas. Como dijo alguien, tráigame, no sé, carne blanca y verduras al vapor, por favor. Jerarquías. Y sabe que la iglesia muchas veces cae en eso. No, el hermano no quiere esa clase de comida, hay que traerle otra. Sáquelo a bañar, pobre. ¿Cómo que no tiene? Hablemos de Jesús. Jesús estuvo para gustos. Estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de cualquier hombrecito en este mundo. Estamos hablando del Rey de Reyes, Señor de Señores. Se crean jerarquías entonces, y lo peor de todo, amén, es de que la iglesia se acostumbra a eso. Y ya ve muchas de las veces, sabe que hay iglesias, amén, que ve ya a su líder, a su pastor, le tiene más miedo a él que a Dios. Van a venir los músicos, una directiva rápida que les preparen comida porque ellos no van a comer. ¿Quiénes son ellos? Y lo peor de todo, cuando esto se hace, normalmente se acostumbran. Ya cuando lleguen a otra iglesia, ya no es, si no les hacen, van a exigir. Allá nos trataron bien y aquí también lo mismo. Y eso va creando un grado cada día más y más y más y va creciendo. Y eso los puede llevar a la perdición. Ya vamos a verlo más adelante porque esto a Dios no le agrada y Dios va a traer juicio en contra de eso. Amén. Gloria a Dios. Entonces van creando jerarquías dentro de la iglesia. Y peor aún, como le estaba hablando del ejemplo de un evangelista que le puse, amén, ya va a regresar. Y si la gente lo ve de otra manera, ya él empieza a exigir también. Imagínense que no venga un culto y no se reporta. Como evangelista es un ejemplo. Y tienen que reportarse. ¿Por qué no vino? ¿Anda predicando o qué fue lo que pasó? Y se le llama la atención, hermano, usted lleva 3 cultos, no se presenta, ¿qué está pasando? A mí no me pueden decir nada, yo soy evangelista internacional y me tienen que respetar. ¿Me está entendiendo? Ya el orgullo ya penetró, está entrando, está creando jerarquía dentro de la iglesia y está dando un mal ejemplo para los demás que están viendo todo lo que está pasando. Y esto lo puede llevar a un fracaso. Todos empezamos bien, pero en el evangelio no es como se empieza, hermano, sino como se termina. Puede empezar mal. Un niño cuando empieza a caminar, vea que empieza mal, primeros pasos al suelo. Otro día prueba otros 3 pasos, otra vez al suelo, pero no se va a quedar ahí. Va a seguir intentando hasta lograr caminar bien. ¿Cómo empezó? Mal. ¿Cómo termina? Bien. Lo mismo nosotros dentro del evangelio podemos muchas veces empezar mal, pero en el evangelio no es como empiezas, es como terminas. Amén. A Dios no le interesa tanto cómo empieces, porque cada persona, cada ser humano va a cometer errores, pero a Dios lo que le interesa es cómo vas a terminar la carrera. Amén. Cuando alguien corre, usted puede ver, muchos hasta se quedan todavía despacio, llevando el paso, porque sabe lo que está haciendo. En cambio el otro solo dieron el pitazo de salir y alcanza. Pero a media carrera lo vayan allá todo encalambrado. Y el que empezó despacio resulta ser el ganador, porque llevó el paso tranquilo. Ya cuando vio que era necesario meterle más, ahí se fue. Es que no es como empiezas, amén, sino cómo vas a terminar. Sigamos. Ya vimos entonces, amén, que lo que hace cuando empieza a entrar el orgullo puede llevar, amén, a jerarquías dentro de la iglesia. Ahora bien, el orgullo también puede ser una razón, dice, por la cual hacemos muy poco en la obra de Dios. ¿Por qué muy poco?
Porque si tenemos orgullo no queremos hacer mucho. Más cuando nadie lo mira, porque el orgulloso quiere que lo miren. Amén. Y cuando nadie lo mira, hermano, venga. No, hoy no tengo tiempo, hermano. ¿Cuántos van a estar? Solo usted. Menos, hermano, ahí no. Si va a estar toda la congregación, ahí sí todo. ¿Me está entendiendo? No se hace nada. Por eso cuando hay orgullosos dentro de la obra del Señor, hermanos, amén, cuando se quiere hacer un proyecto, el pastor nunca va a avanzar con el proyecto. Porque todos se quieren lucir. Amén. ¿Sabe cómo se avanzan los proyectos? Con humildes. Usted sabe, hermano, un poquito, hermano, tengo idea, pero le entramos. Venga. Otro, usted, hermano, también un poquito, he visto cómo se hace, yo creo que ya como usted podemos, entrémosle. Humildes. Y quizás saben poquitos, amén, pero de lo poquito podemos lograr un proyecto. Pero con orgullosos, no, hombre, de ahí nunca vamos a avanzar. Amén, gloria a Dios. Ahora dice, gloria a Dios, cuando hay orgullo, dice, se ora, se predica, se hacen muchas cosas, pero lo que se busca, amén, cuando hay orgullo es que, o se espera que lo que se está haciendo se tenga una gloria, pero no la gloria de Dios, sino de la persona. Lo que le estaba hablando, si voy yo y predico y hace muchas cosas Dios a través de mí, yo no le voy a dar la gloria a Dios, sino que muchas de las veces se habla más del predicador que de Dios. ¿Ha oído eso? ¿Qué tal evangelista? Y toda la bulla del evangelista. Pero nada se dice, Dios hizo milagros, Dios hizo sanidad. Eso no se dice. Solamente el evangelio. Dios sí tiene fama internacional. Es que la fama mata si no la sabemos manejar. Jesús es un máximo ejemplo, usó su fama. Según la Biblia, su fama se extendía. Todos sabían de Jesús, hablaban de Jesús. Pero él, con un perfil bajo, llegaba donde tenía que llegar, se hacía lo que se tenía que hacer, se retiraba y nunca se daba, amén, o nunca buscaba que la fama, amén, lo tomara, sino más bien él tomar, como se dice, tomar la fama por los cuernos y manejar esa fama a su beneficio para la obra de Dios. Pero hoy día la fama es lo que agarra a las personas y los hace a como él quiere. Y es un fracaso. Por eso, amén, muy importante, cada vez cuando Dios hace algo, entendamos esto. Vean, vayamos para esto, para entender Isaías 48, 11. Ya vamos a ir terminando, hermano. Isaías 48, 11. Ahí vamos a aprender algo, amén, que muchas veces lo decimos, amén, pero muy importante analizarlo, hermanos. Isaías 48, 11. Un hermano, si lo tiene, que lo lea, por favor. Léalo, hermano. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y a mí honra la daré a otro. Interesante, ¿verdad? Por mí, por amor de mí mismo, hablando Dios, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre. Amancillar es como manchar el nombre. Amén. Y mi honra, dice, no la daré a otro. Aquí donde nace el dicho que dice, amén, mucha gente, o nosotros mismos lo decimos, o yo lo habré dicho, amén, que Dios no comparte su gloria con nadie. A esto es. La gloria es de Dios en todo lo que vamos a hacer. No nos gusta, no es cuestión que nos guste, es la palabra de Dios. La honra es para Él siempre. Quiero ir rápido porque quiero terminar. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cómo ve Dios entonces el orgullo? Pues el orgullo para Dios le recuerda rápidamente, hermanos, amén, lo que Satanás hizo allá arriba.
es como una tragedia, es como un dolor, un ejemplo que usted haya pasado y cuando pasa algo similar, como que se le revuelve otra vez todo lo que ha pasado, como que le trae a la mente otra vez más lo que un día pasó. Pues similar pasa cuando entra el orgullo, cuando un hijo de Dios se porta orgulloso delante de Dios y Dios dice, pero otra vez lo mismo, esto fue lo que llevó a Lucifer al fracaso y ahora con el mismo problema. Y Dios sabe que es un fracaso, porque ¿qué pasó con Satanás? No terminó bien ahí arriba, fue tirado desde allá. Jesús dijo, yo vi caer a Satanás como un rayo. Fue tirado de allá arriba con un poder, que es el poder de Dios tan terrible, que fue tirado como un rayo a la tierra. Y eso le recuerda otra vez a Dios cuando alguien se comporta orgullosamente delante de su presencia. Vayamos para ver esto, hermanos, amén. En Santiago 4:6. Ya vamos a ir terminando, no se preocupe, hermano. Solo que los últimos vamos a estar viendo un poco más. 4:6 de Santiago, ¿lo tienen? Vamos a leer, dice, pero Él, dice, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es un soberbio? Un orgulloso. Recuerden que la palabra orgulloso, que nos podemos sentir orgullosos de algo, pero la línea que podemos pecar es cuando nos sentimos mejor o más que las personas que lo han hecho similar a nosotros. Entonces ahí viene el pecado, entonces ya es soberbio. Ahora, Dios dice resiste a los soberbios. ¿Qué es resistir? Mirarlos de lejos. Por eso cuando alguien está lleno de orgullo, ora, Dios no lo va a oír. Aquel que está lleno de vanagloria cuando pide algo, no va a pedir para el beneficio de los demás. Él está pidiendo para su beneficio, para su gloria, amén. Y no es para darle la gloria a Dios. Y por lo tanto, Dios no lo va a escuchar. Pero ¿a quiénes Dios escucha entonces? A los humildes. Que puede muchas veces usted esté pidiendo por alguien, amén, y Dios ve la necesidad en usted y Dios le va a dar, porque usted no está pidiendo para usted, sino que está pidiendo para el prójimo. Pero como usted lo está haciendo con humildad, Dios le va a bendecir a usted. Porque muchas veces, amén, sucede esto, hermanos, amén, que nosotros tenemos la necesidad y nosotros estamos orando por el más necesitado. Porque así es el amor y la humildad delante de Dios. Muchas veces nosotros estamos más necesitados que el otro, pero miramos la necesidad de Él, mejor le damos a Él antes de tomarlo nosotros. Ese es el amor de Dios y la humildad en el corazón del ser humano. Gloria a Dios. Dice, amén, estamos en el 6, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vayamos rápidamente, Filipenses 2:3. Y ahí vamos a ver las consecuencias que puede traer el orgullo en nuestras vidas. Filipenses 2:3. ¿Lo tienen? Amén. 2:3 dice de esta manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ya expliqué la semana pasada qué es la vanagloria. Ni por contienda. No. ¿Qué es contienda? Por pelea. No, es que yo soy el mejor. No, y se empieza una discusión, hermano. Y por último, ni los dos hacen nada. Porque cada quien quiere demostrar que puede. Pero en último, ninguno de los dos va a hacer algo. Por eso le decía que cuando un proyecto se hace con gente orgullosa, no logramos nada. Porque cada quien se quiere dar a demostrar lo que sabe. Y en la iglesia del Señor no es cuánto sabemos, sino hacerlo. ¿Sabe de que el pastor, la iglesia no necesita saber cuánto usted sabe, sino hacerlo? Es el hecho. Porque ¿de qué me sirve? Mira, hermano, yo sé esto y sé aquí, y me doy la fama, hermano, y hasta exagerar y mentir, hermano. Porque es lo que lleva el orgullo.
Pero los que me están oyendo sí me ponen atención, pero en sus mentes, no lo dicen, pero en sus mentes, hermano, cállese, hágalo. Aleluya. Sí, porque muchas veces, amén, nos llenamos de tanta cosa, hermano. No, es, a ver, no le sé, pero con ustedes me dan idea y le entramos. Hechos. Dios lo que quiere, hechos, acciones. Porque con hablar y decir un montón de cosas, con eso no hacemos nada. No con decir ya se hacen las cosas, no, es con hechos, acciones. Pero no para contender, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el punto. Gloria a Dios. Entonces dice, Dios no ve con buenos ojos el orgullo. Ya lo vimos en Filipenses y también en Santiago. Sigamos un poquito más. Amén. Gloria a Dios. El orgullo espiritual también nos llena de noción. ¿Qué es noción? En nuestra mente. ¿Sabe que muchas personas pueden llegar a creer es que yo me santifico más? Yo soy mejor espiritualmente que los demás. Lo dije la semana pasada y lo toco otra vez. Muchas veces llevamos la nominación de nuestra iglesia, es que nuestra iglesia es la mejor. No, hermano, no hay mejor. Estamos deseando y anhelando y trabajando para mejorar nuestra vida, pero no somos los mejores. No hay. Todos cometemos errores, todos pecamos, por lo tanto, no hay una iglesia mejor. Por ejemplo, si usted empieza a ver qué iglesia no tiene problemas, todas las iglesias tienen problemas. Todos. Y la pregunta, ¿por qué? Porque somos seres humanos. Tenemos defectos, debilidades, pecamos. Todas las iglesias. Por eso cuando la gente se va de una iglesia y dice, me voy porque ahí solo llena de problemas. Te va a ir en otro, cuando mira allá, más problemas hay. Va en otro, también problemas. Va en otro, más problemas. Regresa otra vez, ¿qué pasó? Todos tienen problemas. Sí. La iglesia es como un hospital. Usted entra en el hospital y pregunta, ¿alguien sano hay aquí? Todos están enfermos, no es hospital, ¿no? ¿Cómo que van a estar sanos? Estuvieran afuera. Están enfermos, por eso están adentro. Y la iglesia también. ¿Hay problemas? Sí. Hay problemas. Es como nuestras familias. Como dijo alguien, hasta en las mejores familias tenemos problemas. Si no es con todos, con uno, con un miembro, hay un problema ahí y quizá no se porta bien, dice cosas que no está bien, o dentro, bueno, miremos el matrimonio, pues solamente 2 personas. ¿Hay problema en otros matrimonios? Si le preguntaron a un pastor, pastor, ¿usted tiene problemas en el matrimonio? Esperaban decir no. ¿Sí? ¿Usted? Sí. ¿Y por qué? Somos 2 personas viviendo en una sola casa. Mi esposa hace cosas a veces que a mí no me gustan, y yo hago cosas a ella no le gustan. Somos 2 personas. Y por eso pelean, sí, yo le llamo, dijo él, peleas de tonterías. Porque no es para que nos separemos y nos divorciemos, vete para allá, ya no es eso. Cositas también, pero va a haber, sí hay cositas ahí, un disgusto pues. No podemos decir que no, porque aquí está el problema. Muchas veces, hermano, y como si nos preguntaran, ¿va? Porque casi no se pregunta eso, hermano. Si nos preguntaran, ¿y cómo está en su matrimonio, hermano? Si somos sinceros, mire que mi esposa hace cosas que a mí no me gusta, la comida se le pasó un poco de sal, me la comí, pero no me gustó. Oye, la mujer eso dice, cocina entonces, hazlo tú, a ver si te queda mejor. Son cosas, no para que se agarren de los moños. Y es lo mismo dentro de la iglesia. Amén. Eso va a pasar siempre. Nunca va usted a hallar una iglesia perfecta. Por lo tanto, nunca va a decir, es que nosotros de la iglesia de poder somos los mejores. No, cállese la boca. Quizás somos los peores, ¿no? Sino que lo que buscamos aquí es perfeccionar nuestras vidas. La perfección vendrá cuando Él venga.
y que estemos luchando ese día, la palabra dice que Él nos va a perfeccionar rápidamente. Gloria a Dios, porque cuando entra esto, nos vamos por nuestro nombre, nos vamos por nuestro líder, nos vamos, amén, por ser los únicos en el área, y eso no está bien. Porque muchas veces nos damos el nombre de ser buenos, ser mejores, pero no hay mejores, sino es obedecer y caminar en la palabra del Señor. Ahora bien, hay mucho que hablar, mejor voy a brincar rápidamente, amén. ¿Cuáles son las consecuencias que trae? ¿De dónde reina el orgullo? Amén, dice que Dios castiga. Ahora bien, Dios no va a permitir, dice, que la maleza crezca en su jardín. ¿Qué hace usted cuando tiene un jardín? Tiene flores, tiene sus plantas, y cuando usted ve la maleza y sabe que siempre la maleza crece más rápido que las frutas, ¿verdad, hermano? Lo que usted quiere, siempre tomar lo que usted siempre, hermano. Lo primero que va a crecer son los montes. Y si no lo arranca de raíz, van a crecer más rápido de lo que usted plantó. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros entonces? Otra vez lo que le dije yo, la palabra de Dios siempre va a llegar ahí porque hay que estar limpiando. El trabajo del pastor, hermanos, es estar limpiando la iglesia. Por eso los pastores no son bien vistos por la membresía, amén, porque cada rato tienen que pasar la hoz, el machete, la espada, y ir arrancando lo que hay. Y por eso muchas veces nos quedamos serios y ya no decimos nada, amén, porque va arrancando las cositas que hay ahí que nadie mira, nadie sabe, pero que Dios sí sabe, y a través de su palabra va a ir cortando cada día que venimos a su casa. Amén. Gloria a Dios. Déselo para Dios, hermano. Amén. Entonces Dios siempre va a estar limpiando. Ahora bien, posiblemente también Dios permitiría que caiga alguien, por ejemplo, imagínese a alguien que se cree, porque hay personas que creen muy santos y ya no pecan, y muchas veces se mira a los demás muy lejos, amén, o se ve a los demás como un desprecio porque ellos pecan, porque ellos hacen cosas que supuestamente la persona ya no lo hace. Un ejemplo de ello puedo decir, imagínense que yo vea a alguien pecar en un adulterio o fornicación, y como yo me creo tan espiritual, ya no le voy a hablar, ya no le dirijo la palabra. ¿Se imagina cuán espiritual sería yo entonces? Y muchas veces Dios puede tratar de una forma tan dura con nosotros para poder entender. Uno de ellos, hay una probabilidad o una posibilidad de que Dios permita que caiga en un pecado para poder entender. Porque Dios lo puede hacer. Porque me creo tan espiritual, tan encima de lo demás. Ajá, ahí vas, vamos a ver. Viene Dios, va a permitir algo que caiga en pecado cuando yo me sienta por allá lejos. Me vaya a regresar, escúcheme bien esto, a obligarme a regresar a la casa de rodillas y avergonzado. Regresar otra vez. Y venir aquí en la casa del Señor y tocar la puerta. Lo que un día yo creía que nada pasaría, ahora lo estoy viviendo. ¿Cómo podemos ver esto? Amén. Sí, Dios los bendiga. Amén. Sí, hermanos, de eso que para predicando ahorita, enseñando, lo iba a aportar yo, desde aquí, la necesidad de, porque nosotros estamos parados, estamos espirituales, ¿cómo le debe doler el corazón a Dios cuando nosotros hacemos esto? Cuando nuestro hermano o nuestra hermana cae en pecado. Yo he visto personas que miran a la persona que está en pecado como que la persona tiene letra. Nosotros desde los despreciamos al que ha caído en pecado. Qué triste cómo debe doler el corazón al Señor.
Esto es algo, amén, que nos advierte Dios, porque recuerde de que estamos en esta tierra y la iglesia del Señor pasa por diferentes procesos, amén, porque muchas de las veces cuando no pasa un pecado dentro de la iglesia podemos decir, no, en nuestra iglesia no pasa eso, no sucede eso, pero tenemos que entender, hermanos, amén, de que somos humanos y en cualquier momento puede pasar. Y nuestra estabilidad ahora mismo, eso va a depender nada más de la búsqueda de Dios constante, porque de otra manera mañana podemos nosotros fallar también. Amén. Y miramos esto, hermanos, amén, lo que le está explicando es, si yo llego a fallar delante de Dios, o muchas veces, amén, Dios puede tratar duramente conmigo por mi actitud, porque a eso a Dios no le agrada. Incluso ante el ojo del pastor, ante el ojo de un líder, de lo que estamos aquí, usted me ve a mí actuar en contra de un hermano, usted no va a estar satisfecho con mi actitud en contra de alguien que ha pecado o ha hecho cosas que no está bien. Hay algo que dijo la hermana, es que muchas veces nos convertimos en juez, juzgamos nosotros, muchas veces juzgamos la vida de los demás. Está bien cuando hablamos de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios quien va a ir cortando, pero es muy diferente cuando yo entro a juzgar, por ejemplo, la vida de mi hermano Luis, un ejemplo. Y si yo entro a juzgar a mi forma de ver y no a la forma de Dios, ahí yo estoy en pecado y estoy haciendo algo que no está bien, porque estoy juzgando a mi forma de mirar. Y eso no es de agrado delante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, Dios puede tratar conmigo tan duro, lo que le dije. Puede, sí lo puede hacer. Dios es Dios. Puede permitirme a mí caer en un pecado y sentir lo que se siente. Porque muchas veces hablamos de cosas, amén, que ni sabemos qué es, sino que Dios puede, porque es Dios, y pasarme a mí por ahí y sentir lo que esa persona siente. Entonces, ahí es cuando voy a sentir qué es eso. Aquí viene. Pues ahí donde puedo regresar de rodillas y avergonzado, porque un día lo que yo avergoncé, ahora yo estoy avergonzado. Amén, sí, Señor. Amén. Ahora bien, también dice, puede utilizar una espina en la carne, dice, para pinchar el globo del orgullo. ¿Dios lo puede hacer? Sí. Aquel que se siente orgulloso. ¿Sabe que el apóstol Pablo, hay algo que no llegan a estar de acuerdo los eruditos? Es de que Pablo dice que tenía un aguijón. Muchos dicen que como hombre y como soldado, él cuando estaba en el ejército, amén, recuerde que los soldados romanos eran escogidos y eran personas altos y erguidos. No buscaban a alguien todo que no llenaba los requisitos. Entonces hay un problema aquí que él dice, amén, que le estaba pidiendo a Dios que le quitara un aguijón. La pregunta, ¿cuál era ese aguijón? Muchos dicen, bueno, es la carne, pero Pablo dice, yo le he pedido, dice Pablo, pero su respuesta de él, bástate de mi gracia. O sea, hay algo que le estaba impidiendo a él pararse firme como hombre o que se mirara bien, pero hay algo ahí que parece ser que lo enorgullecía todavía o que el orgullo llegaba. Entonces Dios utiliza muchas veces, amén, una enfermedad, por ejemplo, para bajar ese orgullo. Y después clamamos, Señor, sáname. Mi hijo, si te sano, te vuelves más orgulloso. Mejor quédate así. ¿No cree usted eso? Bueno, yo creo eso de Dios. Cada uno es libre de pensar y creer lo de Dios, amén. Ahora bien, muchas las veces Dios puede dar tratos tan fuertes. Uno de ellos, miremoslo, Daniel 4:13. Aunque este es largo, hermano. Espero que no se me vaya a quedar durmiendo leyendo. Gloria a Dios. ¿Qué sucede con este rey? Pues lo vamos a ver. Empecemos en el 13, amén. Y vamos a leer un poquito largo, hermano. Gloria a Dios. Quizás es la lectura más grande que vamos a hacer hoy, hermano. Gloria a Dios. Empecemos en el 4:13 de Daniel. ¿Lo tiene? Búsquelo. Daniel 4:13. Leámoslo. Mire cómo dice. Este es hablando de Nabucodonosor. Vi, dice, en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí, dice, un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol
y cortad sus ramas, quitad el follaje, dispersad su fruto, báñanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa, sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, o sea Daniel, dirás la interpretación del porqué de los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni mi interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieran. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol, destruid, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echen de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que conozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. El 29 dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, contra la bestia del campo serán tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Amén. Paremos ahí. ¿Qué le parece? Si no ha leído en la casa, hoy sí leyó. ¿Qué le parece? ¿Hasta dónde llega el orgullo del hombre? Es que esto lo he alcanzado, dijo, por mi fuerza, por mi inteligencia. Ajá, dijo Dios, vamos a ver entonces. Fue echado entre los bueyes. O sea, con los animales, lo más interesante, mientras yo estudiaba eso, dice que se le quitó el corazón de hombre y se le dio un corazón de bestia. O sea, a partir de ese momento, cuando el juicio vino, el corazón de hombre se le quitó y se le entró como un cuerpo de animal. Y por eso mismo, cuando él fue con los animales, empezó a comer hierba con los animales también. Y cuando se venía el rocío, mojaba la piel
Y el cabello, dice, o sea, el pelo, empezó a formarle como plumas de águila. 7 tiempos fue castigado. 7 tiempos, lo que entendemos puede ser 7 años. Hasta que él reconociera. ¿Hasta dónde nos puede llevar esto? ¿Y sabe qué pasó con él? Reconoció. Sigamos 34. Mas el fin del tiempo, sabe que Dios es justo y Él cumple su palabra. Él dijo 7. No dijo 7 y después 8, no, 7. Dice 34. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón, escuche eso, me fue de vuelta. Porque un animal no razona, solamente un ser humano. Por eso dice él, mi razón fue de vuelta. Y bendije, escuche eso, al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él, en él mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién habla aquí? Un hombre que era soberbio y ahora habla bien humilde. Hay algo interesante que me gusta mucho de esto, es de que se le fue devuelto todo su poder, su majestad. O sea, Dios no está en contra de la categoría que usted tenga. Lo que Dios está en contra es el orgullo. Dios no le importa si usted tiene dinero, Dios no le importa si usted tiene muchas cosas, eso no es problema. El problema es el orgullo. Amén. Amén. Correcto. Amén. Porque ahí dice, el rey dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Es decir, está dando él la gloria. Yo la edifiqué sin inteligencia, sin sabiduría. Yo sé más que todo, nadie pudo. Pero yo sí, miren, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Es decir, se engrandecía de aquello que él miraba y la cual no le dio la gloria a Dios, pero ¿verdad? El proceso y todo. No tuvo que llegar todo eso, ¿verdad? La cual se podía evitar, pero claro, el orgullo es algo que hemos dicho, a que uno mismo no se lo puede ver. Amén. Porque uno mismo dice, no, yo soy divino, no, yo soy diferente que los demás, en esto yo no tengo nada de problema. Pero viendo bien a través de la palabra, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Permitir la palabra de Dios que nos examine, ¿verdad? No a nosotros mismos, valorando a nosotros mismos que somos considerados, sino ir a la palabra de Dios que es el espejo, y ahí nos vamos a ver que nos vamos a encontrar situaciones muy difíciles todavía en nuestra vida. Amén. Amén. Sí, vamos a ir culminando. Lo que nos enseña la palabra, hermanos, amén, es el darle la gloria a Él. Todo lo que tenemos le pertenece. Amén. Hay una alabanza que se hizo y está muy bonito, amén, donde dice, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, mi hogar, mis bienes, lo que poseo, es de Él. Él me lo dio. Repito una vez más, Dios no está en contra de que usted tenga sus cosas, no, al contrario, Dios lo va a bendecir a usted. El problema es a quién se lo atribuimos. Lo que miramos aquí es que este hombre se atribuía a él lo que había alcanzado. Y el atribuirnos a nosotros lo que hemos alcanzado es darnos la gloria a nosotros. Y si nos damos la gloria a nosotros, podemos enfrentar un problema con Dios en esto. Dios nos puede quitar.
porque ese es el problema. Si el problema es, un ejemplo, los bienes, el dinero, Dios nos puede dejar en la calle para aprender a depender de Él. Lo hizo con Él. Eso es tu orgullo, vámonos. 7 años allá con los animales. Yo me imagino Él como hombre comiendo con los animales. Y se cumplió la palabra. A los 7 tiempos, dice, se le fue devuelto el corazón de Job, regresó otra vez y razonó. Y dijo, no, esto no está bien. Hay muchos ejemplos, tengo 2 más, pero solo le voy a hablar acerca de Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Pues él se llegó a enorgullecerse con lo que tenía, su calabaza. O sea, podemos ser orgullosos con lo sencillo que tenemos también. Aquí miramos a un rey, su majestad, su poder, según la ciencia que está investigando ahora, Babilonia fue la potencia más grande en aquel entonces, con sus jardines colgantes, su palacio, era lo más hermoso que había en ese entonces. Estaríamos hablando hoy día una maravilla. Es más, ellos lo incluyen en una de las maravillas antiguas, porque hoy día están las maravillas modernas. Por ejemplo, tenemos la muralla china, tenemos a Machu Picchu de Perú, que es hermoso, amén. Pero esto, amén, nos lleva a entender que era hermoso. Y tenía razón en parte el rey de decir, se sentía orgulloso. Pero Jonás, ¿qué tenía Jonás? Su calabacera en la cabeza. Y lo contemplaba, y lo quería, lo apreciaba. Y no se quería mover de ahí. ¿Y sabe qué hizo Dios? Sencillo. Crió un gusano y empezó a comer la calabaza. Y cuando el gusano empezó a comer la calabaza, por lógica, se murió la calabaza. Y le reclamó a Dios, pues ahí mira, le reclamó a Dios por esa calabaza. Miramos entonces que de lo más sencillo que podemos tener es que el orgullo, voy a decirlo otra vez, no tiene categorías. Puede alguien ser bien pobre y ser un orgulloso. Puede andar sin zapatos, amén, y ser orgulloso. Le regalo, no necesito yo zapatos. Y menos de usted. Orgulloso. Y también el que tiene puede llegar a ser orgulloso, pero como miramos, también puede ser humilde. Porque no podemos decir, porque tiene un buen carro, eso no, tiene que ver. Yo he conocido personas que tienen dinero, amén, y son tranquilos, o sea, comparten, conviven, como que no tuviera, pues. Porque ha entendido de lo que hoy es, mañana no es. Amén. Hoy tenemos, mañana no tenemos. O sea, de las cosas terrenales son efímeras, son pasajeras, pues. Entonces lo que Dios quiere es que le sirvamos de corazón y evitar. Termino con esto. Hoy sí culminamos. Guardémonos, entonces, cuidémonos de esto. Va a llegar, sí va a llegar. Pero cuidémonos. Que cuando llegue en el nombre de Jesús te vas porque esto a Dios no le agrada. En el nombre de Jesús te vas porque esto a Dios no le agrada, porque mi oración ya no va a ser oída. Y mi relación con mis hermanos, yo no quiero perder, porque cuando alguien es orgulloso, definitivamente lo van a ir evitando. Muchas veces lo dejan de hablarle porque se ve que no comparte, que no come ciertas cosas, que se evita ciertas cosas. Entonces la gente lo que va a hacer, en lugar de decirle algo, en mi persona, si yo veo a alguien así, mejor lo evito. Para no confrontar, para no tener situaciones pues con él. Y esa es la razón por la que muchas veces se llega a oír, es que no me hablan, es que no comparten conmigo. Pero muchas veces tiene que ver las actitudes, las acciones de nosotros. Decimos esto siempre, que miramos las actitudes, las acciones de los demás, pero no miramos los nuestros, cómo interactuamos con los demás. Estoy seguro, si yo interactúo con usted de una manera diferente, orgullosa y vanaglorioso, usted lo que van a hacer es evitar contacto conmigo. Pero yo no voy a ver lo que yo estoy haciendo, sino que voy a ver lo que ustedes están haciendo. Amén. Entonces todas estas cosas, ¿puede llegar? Sí, puede llegar, somos seres humanos. El punto es reprenderlos y echarlos fuera, porque no es de agrado a Dios. Y así construir una iglesia unida. Amén. Para que todo lo que hagamos sea para edificación del cuerpo de Cristo, que somos usted y yo, dentro de la casa del Señor. Por lo consiguiente, como decía la prédica de anoche, somos luz, sabor y sazón de este mundo que está en decadencia. Es la iglesia del Señor.
Amén. Así que sigamos adelante. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios y nos esperemos. Vamos a ver la otra semana. Así que sigamos adelante y nuestro pastor con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendiga, hermanos, cada uno, amén, que Dios les ha permitido haber llegado, amén, en esta mañana y poder ya culminar en horas de la tarde, amén, con la palabra del Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermano, por su palabra. Aleluya. Siempre creemos y entendemos, hermano, de que mientras vivamos necesitamos palabra de Dios, hermano. Amén. Y la palabra de Dios, hermano, tiene el propósito, amén, de perfeccionar nuestras vidas, amén, no de descreditarnos, amén, no de señalarnos, sino que Dios sabe, hermano, de que somos imperfectos, amén, y Él ha dejado su palabra. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, ser humildes y abrir nuestro corazón. Porque se acuerda que los escribas y fariseos nunca permitieron que Jesús les hablara, eran orgullosos. ¿Sí? Que no esté en nosotros el orgullo, hermanos, amén, de que la palabra no nos hable nunca. Siempre recibamos, hermanos, lo que Dios quiere decirnos, amén. Y mejor, gloria al Señor, si lo ponemos por obra, amén. Porque hay mucho pueblo de Dios, hermano, oidor, y que sabe mucho, hermano, amén. Pero lamentablemente no hace nada y anda torcido. Amén. Y ese es el mal testimonio del Evangelio, amados hermanos. Amén. Así que lo poquito que aprendemos, pongámoslo por obra, hermano, para poder dar testimonio. Y sobre todo, que Dios esté contento con nosotros, hermano. Amén. Gracias a cada uno por haber venido. A tu iglesia, cada hermano y hermana, Dios, a los jóvenes, a los niños, los bendecimos, Padre, en este momento, y que tu presencia, Dios, continúe con cada uno, Padre, fortaleciéndonos y animándonos para no desmayar en esta fe, Padre, que es para salvación. Guarda, Dios, la salida de cada uno de nosotros y llévanos en paz, en bendición a nuestros hogares. Y en el transcurso de la semana también, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija siempre, oh Dios, hacia la santidad de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano. El Espíritu de Dios está en este lugar.